Cámara lente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lupe Helena, la de las fotos, y hoy vamos a hacer otro ping pong de preguntas y respuestas, en donde tomo las preguntas que me hacen en Twitter e intento responder todas las que puedo en el menor tiempo posible. Para mandarme tu pregunta para este programa, para el próximo programa, mándamela por Twitter al hashtag LDLFPP, que vendría a ser la de las fotos ping pong. Es muy fácil de acordarse y me es muy fácil para mí encontrar las preguntas para el próximo programa. La verdad es que preguntando por Twitter logramos hacer preguntas mucho más breves y el programa funciona mucho mejor porque vamos mucho más rápido. Así que espero sus preguntas en ese hashtag para la próxima. Hoy vamos a tomar todas las preguntas que me quedaron pendientes porque hace un montón que no hago un ping pong, así que única regla para que tu pregunta aparezca en el programa es que no sea una pregunta sobre qué me compro, si este lente es mejor que otro. Todas las demás cosas están perfectamente bien, pueden preguntar lo que sea. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta. ¿Qué MacBook usás y por qué? ¿Tiene especificaciones? Sí, tiene especificaciones. Uso una MacBook Pro, la compré refurbished y una generación anterior que la que estaba en ese momento como nueva, así que me salió un poco más barato y como fue más baratita, le agregué 16 GB de RAM, un disco sólido de 750 GB y un Core i7 para que vaya rapidito, y con esa compu puedo editar video, editar fotos, por supuesto, y llevarla a todos lados, que para mí es una cosa nueva porque nunca había tenido una computadora portátil antes, así que la verdad que me vino bárbaro. Saludos, amo tomar fotos pero no tengo una cámara profesional. Mi pa es fotógrafo y tiene una Pentax. ¿Sabes qué tal son las modernas? Esto me hace acordar mucho a mis comienzos porque también mi papá tenía una Pentax y yo empecé con eso. Pentax hace cámaras digitales y son muy buenas, así que si estás buscando algo que es un poco más barato que Canon y Nikon, te lo recomendaría. Única desventaja es que como no es una marca tan popular, puede ser que encuentres menos accesorios y menos apoyo en las comunidades online. Más allá de eso, no dudo que vas a poder sacar muy buenas cámaras, pero es algo a considerar el tema de la compatibilidad y que tengas amigos en el ámbito que tengan la misma cámara que vos o la misma marca que vos para poder compartir accesorios, objetivos y otras cosas. ¿Con qué tema un fotógrafo se dirige a una agencia de modelos para que se decidan a trabajar con uno? ¿Mail? ¿Visita? Creo que una visita es lo más efectivo. La verdad, yo no me animo y nunca lo hice. Creo que lo mejor que puedes hacer es tener un muy buen portfolio. Obviamente te van a animar a mandarte chicas si ven que les sirven las fotos. Así que creo que antes que nada tener un buen portfolio y después cualquiera de esas opciones. Mandar un mail o ir directamente en persona. Un llamado sería lo más prudente antes de caer directamente en la agencia. Joe dice, no me importa si estás casada o comprometida. ¿Te casarías conmigo? Bueno, ya por el simple hecho de que no te importa si estoy casada o comprometida, no, porque la verdad que la infidelidad no es lo mío, no me cabe, así que gracias, pero no. Otra pregunta, si estoy empezando a armar mi portafolio, ¿cómo contacto a personas que accedan a colaborar conmigo? Esto le pasa a todos los fotógrafos al principio. No tengas miedo de preguntarle a algunos de tus amigos que los ves lindos o fotogénicos si quieren posar para vos. Se empieza por ahí y de ahí vas a generar un lindo portfolio para que otra gente te tenga confianza. Mismo un ejemplo, hace unos días le hicimos unas fotos con unos amigos a una alumna mía que vino a un workshop y la vimos que tenía potencial para hacer unas lindas fotos y de hecho sí lo tuvo, se lució, quedó hermosa. Les muestro una foto acá para que la vean. Espero que no se enoje. Nunca sabes, preguntale a tus amigos, tal vez te dicen que sí y tal vez haces unas fotos hermosas. Y si no son dignas de poner en un portfolio, en todo caso aprendiste algo nuevo y pudiste practicar, así que no viene mal. ¿Qué perfil de color recomiendas? ¿RGB, sRGB, Profoto o algún otro? Para trabajar en la compu, Profoto, porque es el que sale de Lightroom, que es el que te recomiendan. Para grabar para web, tengo un videito por aquí en el que les explico cómo grabar la foto para que tenga incrustado el perfil de color y que no les cambie los colores en algunas redes sociales. Lupe, ¿existe una cámara reflex resistente al agua? Y de ser así, ¿qué objetivos le compro? No es mi área, o sea, no soy experta en el tema, pero sé que hay estancos para cámara, así que podrías comprarte un estanco y creo que casi todos los objetivos van, tal vez no uno muy largo. Tendrías que preguntarle a alguien que se especialice más en eso, pero básicamente con cualquier cámara, comprándole estanco para esa cámara, podrías sacar bajo el agua. Así como a los fans de los Beatles se les dice Beatlemaníacos, ¿cómo te gustaría que se llamaran tus fans? Eso es algo que se los dejo a ustedes, no los puedo bautizar, es más, me parece medio raro, pero si se les ocurre algo, abajo me cuentan en los comentarios. Hola Lupe, ¿en qué posición usas la tableta para que no se te canse la mano después de muchas horas de trabajo? Es inevitable, me pasaba en el colegio, de tanto escribir se te cansa la mano. Yo personalmente pongo la compu y la tableta está justo adelante. Yo escribo con la mano izquierda, así que ya de por sí me acostumbré a escribir chuequito. Ahora como es digital no tengo que preocuparme porque se me corra la tinta, pero siempre escribí como chuequita. Que yo sepa, no hay una forma en especial para que no se te canse la mano. Trabajar menos y cobrar más. Duda existencial. ¿Sabes cuál es la vida útil de un flash de Zapata? ¿Da algún aviso o solo muere la lámpara? No conozco a nadie que se le haya muerto la lámpara del flash. Sí me acuerdo que el SB900 de Nikon tenía problemas en los que se sobrecalentaba. No sé si la lámpara o el flash en sí, pero no conozco a nadie que la lámpara del flash de Zapata haya dicho, bueno, ya no más, basta. Así que
no sé cuánta paliza le estás dando a tu flash como para que te preocupe eso, pero úsalo sin problema porque no conozco a nadie que se le haya muerto un flash por demasiado uso. Hola Lupe, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Soy Iván de Uruguay. Quería saber qué pilas usas para flashes externos y qué cargador. Yo estoy usando unas pilas que se llaman Eneloop y el cargador, básico de Sanyo, o de Sony. Simplemente fíjate que sea un cargador inteligente que tenga corte de corriente. Por si en una de esas te olvidas el cargador enchufado, que no se te friten las pilas. ¿Qué opinas de la Santísima Trinidad? ¿Con qué otros lentes reemplazarías estos 3 objetivos? ¿O son irreemplazables? Rodrigo se refiere a lo que le dicen la Santísima Trinidad, no sé si es solo en Nikon o también en Canon, que son los objetivos que van de 14 a 24, 24 a 70, 70 a 200. Otra Santísima Trinidad que te propongo es el 24 a 70, 70 a 200 y el 200 a 400. Pasa que ahí ya subiste un poco de presupuesto. Para mí no son irreemplazables. Todo objetivo, toda elección de objetivo depende del tipo de fotografía que vos hagas. Otra Santísima Trinidad que te diría yo es la Santísima Trinidad de los lentes fijos, que para mí, personalmente, sería 35, 50 y 85. Me parecen unos súper lindos objetivos para hacer bodas, retratos, fotografía callejera. Es como que yo personalmente prefiero los lentes fijos y acercarme físicamente o alejarme para hacer mi zoom. Esa sería mi Santísima Trinidad. ¿Sabes de alguna página donde se puedan descargar fotos en crudo de modelos para poder revelarlas y retocarlas? Sí, esto es algo que le pasa a muchos retocadores que no son fotógrafos y no pueden crear sus propios archivos. Mi recomendación es que se vayan a Model Mayhem. Es una página que más o menos es una red social entre fotógrafos, modelos, retocadores, estilistas, todo ese ambiente. Hay un montón de fotógrafos que si van a la sección de foros pueden encontrar un topic donde los fotógrafos postean sus crudos para que los retocadores puedan experimentar. Obviamente presten mucha atención a las reglas de uso. Algunas fotos no son para publicar en portfolios, son simplemente para prácticas, pero hay muy buen material. Yo he descargado fotos en crudo de esa página y la verdad que algunas cosas están muy buenas para practicar. Mi consulta es, tengo una Canon 7D, ¿con ese equipo puedo empezar a hacer trabajos profesionales? Sí, podés. Eventualmente vas a tener que pasar a una mejor cámara. ¿Las cajitas de rollo que tenés junto con tu colección de cámaras son de verdad o son solo las cajitas como atrezo? No, tienen película adentro. Tengo que ponerme las pilas y sacar un poco más, pero sí, son rollos de verdad. Están un poco vencidos, algunos tienen más de 25 años de vencido. Me da desconfianza sacarlos, pero seguro algo va a salir. LJ pregunta, ¿cuándo un video nuevo? Bueno, acá estoy, ya sé, demoré un montón. Esta pregunta la hiciste hace más de un mes, pero acá estoy con un video nuevo, perdón. Lupe, tengo una gran duda. ¿Es necesario que el exposímetro de mi reflex esté en 0? No necesariamente el exposímetro en 0 significa una exposición correcta. Si estás fotografiando sobre fondo blanco a una persona albina, obviamente tu exposímetro debería leer un poco más que 0, un punto más. O si estás fotografiando objetos oscuros, madera, cuero, cualquier cosa que sea oscura, vas a necesitar que el fotómetro esté de 0 para abajo, un punto subexpuesto. ¿Cuál fue tu primer lente después del lente de kit? Obvio. Mi primer lente después del de kit fue el 50 milímetros manual 1.4, el que tengo tatuado acá porque lo adoro. 1. ¿Viviste alguna experiencia sobrenatural relacionada a la fotografía? No, todavía no me tocó fotografiar ningún fantasma. Y segundo, ¿cómo escanear negativos? Durante un tiempo lo hice de manera muy casera, con como un tubo con un plástico blanco y fotografiando con una camarita que tenía que hacía super macro. Mi recomendación es que te compres un escáner de esos que son para el hogar, que tienen la tapa, pero que en la tapa tiene una transparencia. Eso es como yo escaneo mis negativos en este momento. Es mucho más barato que un escáner de negativos posta. Hola desde México. Hola México, los extraño mucho. Pregunta, ¿quién hace la vocecilla de Lupe Helena al final de los videos? ¿Esa vocecita soy yo? ¿Sabes por qué las cámaras nuevas no sincronizan como las de antes? Hablando de radiotransmisores. El tema con que no te sincronice a más de un 250avo de segundo es por el radiotransmisor. Porque yo logro sincronizar flashes a altas velocidades con mi D800. Sí se puede. Necesitas flashes que hagan high speed sync y radiotransmisores que hagan high speed sync. Hola Lupe, ¿qué software o cable se utiliza cómo hacen para mirar las fotos en plena sesión? La Nikon D200 es compatible. Normalmente es un cable USB que va enchufado a la ficha USB de tu cámara y se conecta a la computadora. Desde Lightroom podés sacar, no sé cómo se dice en español, pero dice Shoot Tether y cada vez que sacas una foto aparece en la compu. Recomendaciones, obviamente, un cable muy largo, paciencia porque demora en pasar la foto de la cámara a la compu y mucho cuidado porque la ficha USB que tenés en tu cámara es la única ficha USB que tiene tu cámara, no tiene más de un puerto. Conozco gente a la que se le rompió y le quedó haciendo juego la ficha USB en la cámara y tuvo que llevar a repararla, así que mucho cuidado, que nadie se tropiece con el cable, que nadie tironee, cuiden sus cámaras. Tuve la suerte de descubrir tu canal y conocer tu excelente trabajo. Muchas gracias. ¿Qué opinas del método Brenizer? El método Brenizer está buenísimo. Hace rato que tengo anotado en mi lista de videos para hacer un video explicando el método Brenizer, pero primero lo quiero dominar antes de poder explicárselos a ustedes. Si a alguno le interesa, no deje de googlear el método Brenizer. Es una forma de lograr mejor bokeh con el objetivo que tenés, como imitar una especie de efecto de medio formato. La verdad que está muy bueno. Me parece que hace falta practicarlo. ¿En manos de qué fotógrafo te gustaría estar para que te hagan un retrato? ¡Wow! Esa es una muy buena pregunta. Creo que una de las mejores que me hicieron hasta ahora.
ahora. Como todo fotógrafo, uno es medio celoso de sí mismo y medio perfeccionista y sabe cómo quiere que lo iluminen y de qué ángulos le gustaría que le tomen las fotos. Al único fotógrafo que le dejaría que haga lo que quiera sería Eugenio Recuenco, que es un fotógrafo español, súper creativo, súper teatral, cineasta, o sea que piensa sus fotos desde ese punto de vista, y creo que con las ideas y la creatividad que tiene este hombre le dejaría que me proponga cualquier idea loca y con gusto la haría. ¿Qué tipo de enfoque usas? ¿En el centro, multienfoque y por qué? En este momento de mi cámara estoy usando el enfoque puntual y lo muevo de acuerdo a donde lo necesite en el cuadro, y el enfoque en continuo, cosa de que si se me mueve la modelo o me muevo yo pueda volver a enfocar la cámara. Uso esta técnica porque me gusta sacar mucho con diafragmas abiertos, y con diafragmas abiertos realmente la técnica de enfocar y recomponer perdés el foco, porque sacando en 1.4 no es la misma distancia de enfoque, el punto donde enfocaste, y cuando te moves cambia la profundidad de campo, así que trabajo en puntual y en continuo. Hola, he visto que en varios de tus videos dejas los objetivos lente abajo cuando están sobre la mesa. ¿Hay alguna razón para eso? Sí, fíjate que la mayoría de los objetivos en la parte de la montura son más angostos y se ensanchan hacia la parte del objetivo frontal. Los pongo boca abajo más que nada porque es la posición en la que están más estables y es menos probable que si alguien golpea la mesa o pase lo que pase que se puedan voltear y rodar y caer. Así que es la forma más estable para apoyar los objetivos. ¿Has tenido la ocasión de probar el 24mm 1.4 Art de Sigma? ¿Será tan bueno como el 35mm 1.4 Art? Todavía no. La verdad me encantaría que Sigma me sponsoree o se haga amigo y me mande algunos productos para que yo los pueda probar, pero después de haber probado el 35, que está increíble, salió el 50, increíble también, no me cabe la más mínima duda de que el 24 va a ser increíble. Y sigo esperando que hagan un 85, porque es probable que si sale tan bueno como los anteriores, reemplazara el mío. Lupe, ¿me puedes recomendar un programa para aplicar filtros en las fotos? ¿Cómo aplicar filtros? Bueno, obviamente con Lightroom puedes hacer unos ajustes de color hermosos, y después programas de filtros que me gustan. Obviamente yo uso Exposure 7 de Alienskin y tenés toda la suite de filtros Topaz, que están buenísimos. Yo no los he probado, pero me los recomiendan un montón. Y otro favorito que usé en su momento, ahora no sé por qué versión van, son los Color Efex Pro de Nik. Y Nik Software tiene un montón de filtros. Color Efex Pro es solo de color. Tienen Silver Efex Pro, que es para blanco y negro, y un montón de otros filtros para nitidez, etcétera, etcétera, etcétera. Son 3 familias de filtros dignos de probar. Tu canal de YouTube es genial. Gracias por compartir. Gracias por mirar. ¿Cuál es el menor tamaño de tableta gráfica que usarías para Photoshop? El menor tamaño de tableta que usaría para Photoshop es el menor tamaño de tableta que existe. Cuanto más chiquita, en ciertos casos y a alguna gente les parece más cómodo porque tienen que mover menos la mano y te cansas menos. Ventajas grandísimas de usar una tableta de pequeño tamaño es la portabilidad, las puedes llevar a todos lados. Totalmente recomendable trabajar con una tableta pequeña, no tiene nada de malo. ¿Cuáles son tus lentes favoritos para retrato y cuáles estás usando actualmente y por qué? Esta es la eterna pregunta que uno nunca sabe porque después descubrís un objetivo nuevo y cambiás de opinión y empezás a usar ese. Para retrato no saco de mi cámara el 85mm, me parece el objetivo perfecto para retratos, y si quiero un retrato un poco más ambiental, no sé cómo ponerlo, en el que se vea un poco más donde está parada la persona, recomendaría un 50mm. Y la última pregunta del día de hoy, Lupe, muchas puteadas. ¿Qué demonios haces cuando tenés ganas de ir a sacar fotos porque sí? ¿Salís de paseo sola, acompañada? ¿Dónde vas? La verdad es que me da un poco de miedo salir a sacar fotos por ahí, y tal vez como no es el tipo de fotos que yo hago, no me pinta salir a sacar fotos de lo que sea. En general, invito gente a mi casa, saco fotos sobre una pared blanca, o voy al estudio de algún amigo, o alquilo un estudio, o si realmente ninguna de las otras opciones se cumple, me saco fotos a mí misma, pero hace rato que no tengo que hacer eso, y la verdad que estoy muy contenta de no tener que hacerlo porque estoy harta de sacarme autorretratos. Bueno, esa es la última pregunta para el día de hoy. Si quieren que responda su pregunta en el próximo ping pong, mándenme la pregunta por Twitter con el hashtag LDLFPP, la de las fotos ping pong. Esa es la mejor manera para que yo pueda encontrar sus preguntas. Mejor dicho, es la única manera. Y así podemos tener un programa ágil lleno de preguntas cortitas. Algunas de hoy estuvieron muy interesantes, así que les agradezco mucho su participación. Les agradezco muchísimo por mirar. Obviamente, si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal para recibir más videos a futuro. Síganme en Facebook, estoy como Lupe Helena Fotografía, en Twitter como Lupe Helena, en Instagram como Lupe Helena, mi página es lupehelena.com y pueden buscar este canal en cualquier momento en la de lasfotos.com. Así que sin más, me despido, muchísimas gracias por mirar y nos vemos la próxima. ¡Chao!